de Mempo Giardinelli. Entonces les narro el fenomenal cuento El ciego. El cuento comienza con una cita de Lewis Carroll. El jaquemate final al rey rojo será hallado por cualquiera que se tome la molestia de ubicar las piezas y hacer las jugadas indicadas. Juan de Dios era el único hijo de un matrimonio que cualquiera sabía que se había concretado por conveniencia. Esteban procedía de una familia de comerciantes bastante prósperos, lo que le permitió vivir sin sobresaltos hasta que no quiso estudiar más y sus padres lo enfrentaron con la alternativa de trabajar o irse de la casa. Naturalmente él escogió lo primero. Le entregaron un valijón repleto de muestras de los artículos que vendían y lo enviaron a recorrer las 4 provincias del Nordeste. Cristina, por su parte, había sido criada muy humildemente, pero rodeada de consentimiento porque su padre, un viejo médico paraguayo que vivía en el Chaco desde los comienzos de la guerra contra Bolivia, sostenía que no había nada mejor en el mundo que su hija. El resultado fue una muchacha hermosísima pero altanera y caprichosa, ignorante y necia, que solo se destacaba por su belleza morena, de magníficos ojos verdes y figura perfectamente armoniosa, y cuya única ambición era agradar a los hombres, objetivo que lograba irrefutablemente. Tenía solo 17 años cuando conoció a Esteban. Luego del casamiento y de la luna de miel en Córdoba se instalaron en una casita cerca de Barranqueras. Esteban se convirtió en un viajante de éxito y Cristina empezó a trabajar en las grandes tiendas Ciudad de Mesina, más por hacer algo y no aburrirse que por necesidad, como solía ser común en las señoras de las burguesías provincianas. Juan de Dios nació exactamente 9 meses después de la boda, en un marco de inmejorables augurios que se transformaron a los pocos días de su advenimiento en una inocultable desazón, porque sus ojos, constantemente húmedos, tenían una empecinada, desagradable frialdad, como si en el celeste grisáceo de sus pupilas hubiera una nube blanca. Y la duda que se apoderó de todos y el inmenso miedo que los ganó cuando el pediatra declaró que el niño muy probablemente fuera ciego, recibieron confirmación después de algunos estudios especializados. Es presumible que Cristina y Esteban se sintieron padres de un monstruo que rápidamente se convirtió en un elemento de perturbación, en un disgregador de la pareja. Su sola existencia les provocaba una tácita culpa y les planteaba un interrogante: ¿quién de los dos guardaba en sus entrañas la causa del mal? De modo que al poco tiempo empezaron a acusarse mutuamente. Esteban veía en el niño una extensión fallida de sí mismo, mientras Cristina sencillamente lo odiaba porque era una especie de objeto deslucido, un animalito dócil pero desagradable, silencioso y anormal que, además, le inspiraba un absurdo miedo. La exclusión del niño fue unánime, explicaba mi madre años después cuando sucedió todo. Padres, abuelos y tíos mantuvieron hacia él una mal disimulada actitud de indiferencia. Quizá por ello, y con la única finalidad de sacarlo de la casa por las tardes, lo enviaron al Instituto Braille desde poco después de cumplir 2 años. Quizá fue ahí donde inconscientemente empezó a incubar sus primeros vagorosos sentimientos de venganza. El instituto fue durante muchos años todo el mundo para Juan de Dios. Ahí reía, lloraba y se entretenía jugando con cubos primero y después con bloquecitos de plastilina que muy pronto comenzó a moldear con refinada habilidad gracias al método que intuitivamente desarrolló. Le recorría la cara con los dedos para luego reproducir sus formas y también sus manos y sus pies como un anatomista obsesivo que hasta aprendió canciones que por las noches, cuando se hacía el dormido y se quedaba pensando en cosas oscuras como su visión, seguramente extrañaba. Porque su vida familiar se reducía a estar junto a una ventana escuchando la radio, mientras imaginaba universos ignotos frente a doña Cándida, una vieja sirvienta que cobraba un plus por hacerle compañía y soportar su glacial, vacía mirada. Quizá la falta de ejercicios y el estar casi siempre dentro de la casa, expuesto a la única luz de la ventana, lo hicieron esmirriado, pálido, quebradizo. La soledad y la tristeza definieron su carácter, tímido e introvertido, y sus movimientos fueron volviéndose cada vez más sigilosos, inadvertibles como los de los gatos, de manera que era común que asustara a quienes entraban a la casa y lo veían, como después contaba mi madre, sentado en el suelo o agazapado en algún rincón, luciendo expresiones enigmáticas y desplazándose, felino, en obstinado silencio. A medida que fue creciendo,
Juan de Dios debió percibir el clima que lo rodeaba. Sus padres se distanciaban ostensiblemente y él siempre aparecía mencionado en sus ácidas discusiones. Siempre eran iguales los días que Esteban estaba en Resistencia, ya que viajaba de lunes a viernes, cada semana a una provincia distinta, y la quinta semana se tomaba vacaciones. Sin embargo, para ese niño, la comprobación más rotunda del desencuentro conyugal debe haber sido el darse cuenta que los ruidos que oía algunas noches en el dormitorio paterno, el movimiento de la cama y esos jadeos eran para él un símbolo de unión, se hicieron cada vez más espaciados. Llegado a la pubertad y de tanto tocarse, es obvio que tuvo noción de su propio sexo y entendió el significado de esos ruidos y jadeos, acaso incentivado por la vieja Cándida, quien por maldad o por inconsciencia, como se especuló después, se había complacido en explicarle perversamente la función de los sexos y ciertas costumbres eróticas de los seres humanos. Aunque Juan de Dios solo sabía vagamente cómo era la mujer, lo que tenía en el pecho, la falta de un miembro para orinar y en cambio ese agujero peludo, como le había dicho y acaso permitido tocar, trémula y fascinada la vieja Cándida, su imaginación debe haber acelerado su primera espontánea masturbación. Debe haber sido una noche de horror, durante la cual habrá soñado con indescriptibles formas femeninas, acaso monstruosas, ¿por qué no imaginar que deformes, desarticuladas?, opinaba mamá. Invadido por un súbito deseo que lo habrá alterado, debe haber incurrido urgente en el manoseo de su propio sexo hasta eyacular, me imagino, en medio de insólitas y desconocidas convulsiones. ¿Y por qué no pensar también que ya no pudo dormirse hasta el amanecer, seguramente impresionado y tratando de convencerse que no era cierto que de ahí en más, cada vez que sus padres se aparearan en el cuarto vecino, él se masturbaría en el suyo, desesperado, quizás soñando ya con vengarse por esa vida tan desdichada? No abundaré en el relato pormenorizado del crecimiento de ese muchacho ni en las circunstancias poco felices de esa familia. Pero sí hay que decir que a los 40 años Esteban ya tenía manías de viejo, se sentía amargado a pesar suyo, culpaba por supuesto a su mujer, y se sabía vencido por las circunstancias, ese lugar común al cual nunca había tratado de sobreponerse. Cristina, en cambio, mantenía intacta la belleza que había subyugado a su padre y a toda una generación de jóvenes chaqueños. A los 32 años poseía el encanto del misterio que envuelve a las mujeres que maduran decepcionadas, se sienten solas y se resisten al desperdicio de su plenitud. Yo mismo la recuerdo, bellísima, pasar por la puerta de mi casa cuando por las tardes salía de la tienda, caminando lentamente con esas piernas espléndidas que tenía y esa mirada transparente que, sin embargo, no le disimulaba una cierta expresión, un gesto apenas perceptible de amargura e insatisfacción. Su trabajo la ponía en contacto con todo tipo de gente, le concedía pequeños halagos, y ahora puedo suponer que la convencía de que nada podía esperar de la vida más que disfrutar ciertas tentaciones una vez superados sus propios reparos. Juan de Dios debe haber intuido todo eso. Se me hace que más con miedo que con dolor, más con rabia que con pena, hasta que una noche tuvo la certeza de que todo estaba perdido. Su padre estaba de viaje, pero desde la habitación matrimonial le llegaban, nítidos, irrefutables, el ruido de la cama y los jadeos. Su paralización tiene que haber sido total, como su desesperación y el crecimiento de su furia. Quién sabe qué horribles imágenes vio en su ceguera, en la oscuridad o en la blancura incandescente de sus párpados. Quién sabe qué inconcebibles monstruos lo habrán asaltado cuando escuchó el placer de su madre. Quién sabe si no se masturbó, inclusive, incentivado por esa mezcla de goce y repugnancia. Seguramente fue durante esa noche que Juan de Dios comenzó a pergeñar fría, metódicamente, la materialización de su venganza. Una tarde de julio, como ya se había hecho costumbre desde hacía unos meses, Cristina no volvió de la tienda. Mi madre decía después que a esa mujer ya no le alcanzaba con un solo amante. Todo el pueblo decía lo mismo. Por teléfono avisó a doña Cándida que comería afuera, que no la esperaran, y deme con Juan de Dios, te mando un beso, querido, dormite temprano. Y Juan de Dios dijo sí, y pensó en su padre, que estaba en Formosa, y cenó en silencio y se acostó, sin dudas excitado, porque evidentemente había decidido que esa era la oportunidad de ejecutar su plan. Como luego se estableció, Cristina llegó cerca de la medianoche, y es fácilmente conjeturable todo lo demás. Juan de Dios escuchó el ruido del auto que se detenía
Cuando se abrió la puerta, el viento helado del invierno se introdujo en la casa junto con el susurro de su madre y el de una voz de hombre que no reconoció. Después fue todo muy rápido. El rito erótico se cumplió paso a paso y al cabo Juan de Dios oyó los gemidos en la otra habitación. Con increíble paciencia, paciencia de ciego se comentó después en el pueblo, repasó uno por uno sus movimientos, consciente de que si sus desplazamientos eran los adecuados no fallaría. Se levantó cuando estuvo absolutamente seguro de que los amantes se habían dormido. En ese momento no le habrá importado ser ciego. Confiaba en las sutilezas que podían captar sus tímpanos y en su sentido del tacto extraordinariamente desarrollado. Él sabía caminar en las tinieblas porque su vida misma era una tiniebla. Con el completo dominio de la situación que le conferían 14 años de conocimiento de su casa, se dirigió resuelta, silenciosamente, a la cocina. Aunque sabía que la ventana del dormitorio de sus padres que daba al patiecito interior estaba cerrada, fue a comprobarlo una vez más y luego volvió a la cocina. Desconectó la garrafa y la llevó a través del pasillo hasta la puerta cerrada de la habitación materna. Después se dirigió al comedor y repitió la operación con el cilindro que estaba dentro de la falsa chimenea. Buscó el tercero en el baño, con eficaz y serena determinación, pues había sabido esperar al día siguiente a la reposición general de gas en la casa, tan bien había planeado todo. Lo depositó junto a los otros y alineó los 3 garrafones junto a la puerta. Después pasó los 3 tubitos de plástico a través de la separación que quedaba entre la puerta y el umbral, e inmediatamente extrajo el paquete de algodón que guardaba en el bolsillo de su pijama y rellenó los espacios entre las 3 bocas, cuidando que no quedara el más mínimo resquicio. Entonces abrió los pasos de gas apenas lo suficiente como para que todo fuera lento y silencioso, pues él sabía que la vieja Cándida no trabajaba al día siguiente porque era sábado, y regresó a su dormitorio pensando que cuando llegara su padre, cerca del mediodía, él estaría despierto, esperándolo. Y así fue. Cuando Esteban entró en la casa y se asombró por el olor a gas, vio a Juan de Dios sentado en cuclillas a la puerta del dormitorio y se alarmó. El muchacho le dijo que adentro estaba Cristina con un hombre. Esteban corrió, saltando sobre su hijo, a abrir la puerta. Y en ese momento Juan de Dios encendió el fósforo.